coordinar asuntos de la asociación con la escuela, igual que tenemos hoy una. Para marzo tendremos una relativa a novedades que yo simplemente voy a apuntar en materia de fiscalidad por la modificación que ha habido de la ley del mecenazgo, pero que se tratará en una sesión posterior. Tampoco, aunque es año electoral de federaciones, vamos a decir nada del tema, por cuanto la semana pasada hubo una jornada y no tiene ningún sentido repetir la misma, ¿no? En cuanto a la legislación, en primer lugar, a la legislación del Estado, este año, claro, ha sido un año que lo señalo por una de las diapositivas, un año electoral, autonómico, local y estatal. Por lo cual, indudablemente, eso influye en la legislación, que ha habido menos leyes que otros años, ¿no? Sí que apunto en cuanto a normativa estatal, la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, que normalmente dio lugar suscitó un debate fundamentalmente con los que seáis aficionados al deporte de la caza y también posturas de las comunidades autónomas correspondientes y demás, apuntarlo. Si alguno no tengo mucho conocimiento del sector, pero algo me han algo he visto de la ley. Después también hay otra ley que ha tenido incidencia, que eso sí que lo recogemos en el deporte, que es la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas y para la Garantía de los Derechos LGTBI. Hay un artículo dedicado a la actividad física y educación deportiva que fundamentalmente, como sabéis, ha influido en el deporte por la participación de deportistas trans en competiciones deportivas, lo que dice la legislación estatal y las normas que aplican propias de federaciones internacionales, europeas, nacionales, ¿no? Por otra parte, también tenemos en el ámbito del dopaje, hay el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 11/2021, 28 de diciembre, que ya tuvimos en su momento una jornada organizada por la escuela también y por la asociación sobre la misma. Y por último, en relación con lo que os he dicho de la fiscalidad, el Real Decreto 6/2023 de 19 de diciembre, estos decretos ómnibus que se llaman, pues entre otras de las cuestiones que, aparte de hablar, regular, modificar servicio público de justicia, función pública, régimen local, introduce novedades en el mecenazgo, pero que efectivamente afecta a las entidades deportivas que puedan acogerse a la ley del mecenazgo y por lo tanto se tratará en la jornada que estaremos aquí también en marzo, ¿no? Comunidades autónomas. En Aragón, dos leyes que tangencialmente, que hoy preparando estos días, que respecto a lo que tenía, tangencialmente pues afectan al deporte y que hay que citarlas. Una es una modificación de la ley del juego del 2000, que en cuanto a participación de ciertas personas vinculadas a federaciones, y por otra parte, hay una incidencia. Aquí publiqué un artículo en su momento en la web de la Asociación de la Española Derecho Deportivo sobre la incidencia, el deporte en esta modificación de la ley del juego, y si alguno está interesado, pues me hace llegar y se lo mandaría, o se puede consultar en la web de la asociación. También hay ahí tengo pendiente, esto me gusta comentar, lo que aparece en legislación y jurisprudencia que tenga conocimiento en Aragón. Hay una ley, la ley 13/2023 de dinamización del medio rural en Aragón, y hay un artículo dedicado a la actividad deportiva. Esto tengo pendiente, pues, hacer un pequeño comentario, porque sí que es cierto que comunidades autónomas que han legislado en el mismo sentido también recogen, no con el mismo contenido, pero sí que hay referencias al deporte, es importante hacerlo. Después ha habido dos comunidades autónomas que han regulado el deporte en el año 23, han adaptado, tenían su legislación deportiva, pero han actualizado la misma, que son Islas Baleares y País Vasco, ¿no? En el resto, aunque podía haber había algunos proyectos y demás, el tema electoral ha cambiado sustancialmente, ¿no? También hay que señalar que el País Vasco tiene una ley contra el dopaje y ha habido un acuerdo de comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Administración de Comunidad del País Vasco para evitar la impugnación de la segunda modificación de la ley contra el dopaje. Os advierto, al que a lo mejor no tenga conocimiento especial de la materia, que el País Vasco, me parece, no sé si hay alguna otra más, pues no sé si hay otra más, que tiene una legislación propia sobre dopaje. La mayoría asumen, como la Comunidad Autónoma de Aragón, que se aplica, si en algún momento, en alguna competencia de la Comunidad Autónoma, se establecen medidas de control correspondientes, se aplica la legislación estatal. Ahora sí.
En cuanto a jurisprudencia, todos los años cuando vemos esto y en la publicación que se hace es lo mismo, jurisprudencia Unión Europea, hay una sentencia que la conocemos todos y más los aficionados al fútbol, la de la Superliga. Cito ahí, hay bastantes comentarios, más que de tipo jurídico, que también tengo algunos, si le interesa, os ponéis en contacto conmigo y os daría, pero por otra parte, más la polémica que ha suscitado en medios de comunicación general y medios de comunicación deportivos, donde además hay alineación, pues claramente los, podríamos decir, medios madridistas apoyan una teoría y los que no son madridistas apoyan otra. Y en las páginas web jurídicas exactamente igual. Después ya artículos, ya sí que he visto efectivamente ya con más contenido jurídico, hay algunos, pero normalmente lo que tenemos es una proliferación de opiniones, pero más bien de opiniones, ya digo, muy subjetivas y muy claras, que ya sabemos prácticamente cuando escribe alguno que va a decir uno a favor, otro en contra. Sí que es cierto que en marzo, a lo mejor esto en el futuro puede dar, en marzo está pendiente la sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid y veremos lo que dice, porque era una cuestión prejudicial, ¿no? Complicada, porque no hay más que leer las 60 páginas de la sentencia. Tribunal Constitucional solo ha habido una que ha llegado a una cuestión de inconstitucionalidad, de estas cuestiones, una cuestión de constitucionalidad de leyes antiguas, pero y es el tema del canon que tienen que abonar las emisoras de radio cuando retransmiten acontecimientos deportivos. Se vuelve todo el tema, ya sabéis que uno de los que me conocéis, siempre digo que ahora una de las materias reguladas específicas en el deporte es el tema de los derechos audiovisuales. Normalmente el conflicto está en los televisivos, pero sí que en algunos casos llegan como resoluciones del Consejo Nacional de la Mercados y la Competencia y demás, y aquí se plantea este sitio. Hay un voto particular en la sentencia de una magistrada del Constitucional que está en contra de lo que se dice en la misma sobre el tema. Se vuelve a la ley del 7, además. Es interesante regla de interés público, interés deportivo, interés del público, interés público, interesante al que le gustan estas materias. Sentencias del Tribunal Supremo hay varias, pero yo he cogido una, varias, las más importantes, ¿no? En primer lugar, hay la sentencia estimatoria de un recurso que plantea la Abogacía del Estado frente a la resolución de la Audiencia Nacional que exoneraba al Getafe. Getafe había sido sancionado por un comportamiento del público en vía disciplinaria deportiva y en vía administrativa, ¿no? Entonces, esa, si después en el coloquio sale, mantiene la compatibilidad de ambas. A los que estéis en órganos órganos disciplinarios de vuestras federaciones deportivas es bastante importante porque admite la compatibilidad, ¿no? Entonces es una cuestión importante, sobre todo al que se mueva en el ámbito federativo. De momento hay esa admisión, si alguna. Después hay una del Real Madrid sobre temas de los servicios de intermediación. No han sido las sentencias favorables o bien a los clubes o bien a los jugadores por tema de presuntos delitos fiscales, ¿verdad? Ahí las he recogido, la de famosa de Xabi Alonso que se cita siempre y demás. Y por último hay otra que también a los que estéis en asuntos disciplinarios deportivos afecta, y lo he visto en reuniones de la Asociación Española de Derecho Deportivo, coincidimos varios juristas que estamos en las diferentes, o en la española o en las correspondientes autonómicas, y esto cada vez se extiende más, ¿no? Aparte son comentarios vejatorios aquí, en vía civil, ¿no? Sobre un árbitro que suspendió un partido de balonmano infantil. Y curiosamente, al hilo de todo el tema de redes sociales, sí que es cierto que cada vez más hay algunas federaciones que en sus reglamentos disciplinarios entran o no, que como consecuencia del partido de redes sociales hay comentarios de padres, de jugadores, de técnicos, de directivos, incluso de árbitros, y a lo mejor en sitios más pequeños, pues mira, después del arbitraje, he visto algo, qué contentos están los bares, entonces se va comentando y a veces entra y entonces se da lugar a situaciones de este tipo. Hay algunas federaciones que consideran que todo lo que es el día del partido se puede sancionar por vía deportiva, y otras que aquí amplía también el tema de derecho al honor. Pero sí que es cierto que las redes sociales y la facilidad de comunicaciones tiene efectos positivos, pero aquí también entra pues eso que a veces yo he visto en los asuntos que he tenido por razón del cargo que ocupo en la Federación Aragonesa de Fútbol, pues no llega, a lo mejor no hemos sancionado porque consideramos que no es competente, pero sí comentarios que te llegan en redes sociales en los cuales se zarzan árbitros, jugadores, padres, etcétera. Pues es así, esto va pasando cada vez. Es un tema que hay que por lo menos tener presente, que eso va pasando, que antes no lo sabía. Entonces, aunque a lo mejor el árbitro no se entere, pues hay unos comentarios y después una cuestión pequeña pues va tomando
de una dimensión. En Aragón hay el tema, los comentarios que he hecho de jurisprudencia los he hecho en la página web de IOSPOR y en la actualidad derecho aragonés, ¿no? Uno, tengo yo 4 comentadas. Por habrá más sentencias, pero son las que he comentado yo, y si alguno me hace llegar, pues estupendo por mi interés para comentarlas y estudiarlas. Elecciones a la Federación Aragonesa de Pesca y Casting en cuanto a legitimación de los clubes para impugnar, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Medidas cautelares en voleibol, que este año ha dado bastante tema jurisprudencial, interés por protección del menor y admisión de un club por las licencias de los que eran menores de edad. Y entonces ahí tenemos el control de la licencia deportiva ante una resolución del Comité Aragonés de Disciplina Deportiva antes de entrar en edad, declarándose incompetente y lo que se dice, la aplicación de la nueva ley. Y por último, también hemos tenido la impugnación de ascensos y descensos por el efecto arrastre en fútbol, en el cual el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha declarado incompetente porque considera que es un tema de la jurisdicción civil, el tema de al final de cada temporada, cuando hay impugnaciones acabada la vía federativa, eso me ha tocado ya a mí alguno, aunque después no llegó a los tribunales, pues lleva a la vía civil. Si hay alguno después, podemos comentar, pues son interesantes todas, ¿no? En cuanto ha habido una aparición nueva, que lo recojo aquí, ¿verdad? En lo que se ve normalmente, tanto en medios, esto hasta ahora en revistas hay menos, pero en artículos de prensa general y en web bastante, lo que es la geopolítica en el deporte, pues se habla de los clubes Estado, de los clubes de las comunidades autónomas, de derechos humanos y el deporte, del Estado de Derecho, democracia y deporte y del blanqueamiento por el deporte de ciertos regímenes políticos. Creo, no sé si un día de estos, me parece que había en Madrid precisamente una organizada por asociación precisamente del blanqueamiento por el deporte de los regímenes no democráticos y de las situaciones que estamos viendo y que afectan a todos los deportes, a lo mejor más repercusión todavía en el fútbol, pero después tendremos Olimpiadas y campeonatos mundiales que vamos a tener. Hasta el momento no ha habido medidas que conozca yo, legislativas o jurisprudencia, pero indudablemente ese es un tema. Legislación concursal frente a otros años que en esta jornada pues veíamos como consecuencia de una mejor situación económica, no ha habido menos declaraciones de concurso, hay menos asuntos, no obstante quedan algunos importantes como el del Córdoba y se sigue sin solucionar en la ley del deporte qué sucede cuando una entidad deportiva entra en concurso de acreedores y sus efectos en las competiciones. La remisión de la legislación concursal, la legislación deportiva no soluciona, incluso también está, yo en algún escrito que he hecho y se ha publicado en volúmenes colectivos, claro, el problema es, por ejemplo, una federación deportiva puede llegar a entrar en concurso, desaparecería y a lo mejor una de las especialidades, pues que la comunidad autónoma o el Estado, según pues pudiese quedarse el nombre para evitar pues que pueda caer en manos de un fondo buitre, de unos subasteros que se hagan cargo de una federación y después negocien con la administración. Hay resoluciones, ya digo, pero numerosas, pero importantes, algunas esperando caso del Córdoba, que creo que todavía está sin solucionar, ¿no? Después, en el tema de derechos de menores y deporte, ¿verdad? Fundamentalmente es la situación del fútbol, no hay novedades normativas. Sí que tenemos jurisprudencia, ¿verdad?, en el asunto y, por otra parte, problemas en las categorías inferiores. Si atendemos a los medios de comunicación aragoneses y lo que pasó con la reforma de la ley aragonesa del deporte, se hizo que con eso se solucionaba. A lo mejor no se van al Zaragoza los que destacan en los clubes aragoneses de menor importancia, pero sí que es cierto que en los últimos, los que seguimos el fútbol, pues varios de los que se consideraban mejores jugadores aragoneses pues han ido a la de Madrid, al Barcelona, etcétera, ¿no? Eso es un problema que también es cierto que aparece en otras comunidades autónomas y el tema, pues ahí es bastante. Deporte y medio ambiente, aquí se va cambiando el tema, el famoso tema de gobernanza, responsabilidad social y medio ambiente aparece en el deporte y cada vez hay más. Incluso para los que nos gusta el ciclismo, ha habido algún comentario en Eurosport como consecuencia de la UCI en las competiciones, el tema medioambiental y los problemas que puede plantear, ¿no? Eso hace 10 años, cuando empezamos estas jornadas, no se decía nada y ahora sí que es cierto, es una cuestión interesante que va avanzando más, ¿no? Así aquí la multipropiedad en el fútbol, yo creo que no se decía nada, aunque se comentaba, pero sí que han aparecido los primeros opiniones, prensa deportiva en ámbito general, a lo mejor, o las páginas de los deportes de los periódicos en general, y algún artículo ya, yo que sigo normalmente IOSPOR, pues hay alguno IOSPOR, tema del Gerona,
o Girona, como queráis, y a efectos de su participación si llega a la Liga de Campeones porque pertenece a un grupo de otro equipo que va a participar. A lo mejor no sabemos qué pasará, pero esas casualidades de la vida que llegue y toquen en el mismo grupo y entonces lo veamos, ¿no? Y también lo que se dice de lo que pudiera pasar el Zaragoza, como se planteó en la Copa del Rey si hubiera pasado la primera. Pero sí que es cierto que hay incluso también es una novedad respecto de los que ya llevamos muchos años en esto. Y ayer el otro día me mandaba una periodista de ámbito deportivo en Aragón del fútbol, me mandaba, pues en la Bundesliga, en Alemania ha habido en estas semanas, ¿verdad?, varias manifestaciones y demás de aficionados y accionistas de pequeños de clubs por la participación de fondos de inversión en los clubs que tienen partido. Por tanto, estos de los temas novedosos. Hay otros que son clásicos y esto creo que estamos ante situaciones novedosas, ¿no? Otro también que fue específico y a lo mejor en Aragón por la rivalidad Zaragoza pues tuvo más, ¿verdad?, tema de los Osasuna en competiciones europeas, pues un club como club no había sido sancionado. Sí que habían sido sancionados los directivos y coincidió este problema con la entrada en la cárcel de algún directivo por la compra de unos partidos, ¿verdad? Y por otra parte fue absuelto porque en el momento que se produjeron los hechos no era delito. Después introdujo el delito de corrupción en el ámbito deportivo, entraba el cual pagar primas a terceros para ganar, ¿no? Ahí le pasó estaba implicado el Osasuna en esa situación, ¿verdad? Hubo resoluciones también porque esto dices, no pasa, pues entra en Europa, aunque pierde la final, pues entra en Europa y entonces hay una resolución del Comité Disciplinario que dice que no por esas dos sentencias. Hay una apelación interna dentro de la UEFA y le dicen que no, y curiosamente cuando ya parecía que no iba a participar recurre al TAS y el TAS le da la razón en cuanto el Osasuna como tal no había. Esto enlaza con otro, y así ya el otro, que ahora desde el año 2015, ¿verdad?, por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hace que en las entidades deportivas, aparte de los que tengáis cargos, pues hay que tener cuidado por el tema de cumplimiento normativo y cuestiones de este tipo, por las consecuencias que puede tener. Efectivamente, en estos momentos, si hubiese un caso así, pues previsiblemente se encontraría implicado el club y tendría unas consecuencias en el ámbito internacional. Temas laborales sí que podríamos decir, hay uno que es temas convenios colectivos y según cómo se ha modificado, se intenta modificar, como sabéis, por tema del gobierno actual de España y de las legislaciones, de legislación social, que se quiere que haya más prioridad al convenio autonómico, la reaparición de evitar que no se esté. Sí que he visto algunos artículos sobre que volvían a resucitar, podría decir, ciertos convenios laborales en el fútbol, ¿no? Y por otra parte, también en el ámbito laboral o en el ámbito disciplinar deportivo, la generalización de figuras como por lo menos en fútbol, que es lo que más conozco, director deportivo y analista, pues traen problemas después qué relación laboral tienen cuando van a recurrir el despido o bien cuando se les sanciona en vía deportiva y dice, usted es directivo, no, usted es entrenador, yo soy analista y estoy aquí aunque sea un partido regional, pues entonces y la vinculación que se le da considerándolo directivo o técnico del club, ¿no? En el dopaje, la legislación española y la materia de jurisprudencia, lo hemos dicho muchas veces, alguno pregunta, le daré, ¿no? Sí que es cierto en este año una cosa que hemos visto y el conflicto surgido entre el Consejo Superior de Deportes y el órgano específico, que eso no se había visto nunca, unas situaciones de estas que no te lo puedes creer, pero al final te lo crees. Después sí que hay un debate jurídico sobre publicación de datos y de personas sancionadas por dopaje y protección de datos, ¿verdad? Porque hay una tensión en lo que tiene que ser las páginas web de las federaciones y la protección de datos, reglamentación europea y nacional, ¿verdad? Que lo tiene. Después hay un tema, eso apunto ahí, bueno, ha aparecido también por esto, dopajes tecnológicos. A los que nos gusta el ciclismo, pues se dice que puede haber ciertas bicicletas que se puede considerar dopajes tecnológicos. También en alguna ley he visto de tema de dopaje de animales por equitación, ¿verdad? Aparece también esta situación. Y después sí que hay unas conclusiones, os he citado, yo creo que no hay sentencia todavía, pero sí que había, que hay unas conclusiones de la abogada general, que a veces, aunque en el fútbol muchas veces el tribunal sigue las indicaciones, en el fútbol no pasó así, pero sí que hay por tema de protección de datos y no es una cuestión prejudicial planteada en España, creo que es en Bélgica o en Italia, me parece, pero sí que es cierto que hay, por una parte, es muy exigente para protección de datos, por otra parte, en tema de dopaje, tanto publicación o bien de controles que pueda haber, ¿verdad?, a ciclistas durante todo el año o de atletismo, entonces da lugar a esa interpretación. Elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, hay mucho escrito,
poco jurídico, gran debate, y hoy me parece, después de comer, he tomado un café enfrente de mi casa, he leído el Marca y había un artículo precisamente sobre la redacción, el problema que hay, que ahora hay alguien que ha impugnado el tema ya en un juzgado de lo contencioso de Madrid, un juzgado de contencioso de Madrid, curiosamente, antes de dictar cualquier tipo de resolución, ha pedido un informe al Consejo Superior de Lealtad, quién tiene que convocar, por lo cual ahora parece que hasta se pueden posponer o se puede, que es un tema importante en cuanto a una cosa que parecía que no iba a causar problemas, pero cuando hay varias candidaturas, pues ahora está el tema muy abierto, simplemente apuntarlo, que efectivamente es seguro deportivo, va a hablar compañero y no le digo nada más. Tema de participación internacional de federaciones deportivas autonómicas, tres cuestiones. La ley del deporte del Estado, que es una ley para aprobarla al gobierno antes de las elecciones, tiene que apoyarse en grupos nacionalistas vascos y catalanes que imponen por primera vez, ¿verdad?, posibilitan, o podríamos decir facilitan en términos muy concretos una participación, pero después sigue habiendo una voluntad de comunidades autónomas de tener su representación en el ámbito deportivo internacional y, por otra parte, iniciativas parlamentarias presentadas por los grupos nacionalistas que hoy apoyan al gobierno en el sentido, por ejemplo, de dispensar de la obligación de acudir. Hay algún artículo que claro, puede ser que una norma española lo dijera, pero hay normas de federaciones europeas internacionales que obligan a los jugadores a acudir con su selección, con independencia, como hemos visto casos Rubiales, que dice, la legislación española podrá decir lo que sea, pero si sabemos que si usted no juega más en una competición UEFA o FIFA, por lo cual tendría un problema distinto. Deporte y menores, he adelantado algo, tenéis aquí el asunto, me adelantaba antes lo que he visto, reforma de la Aragonesa, derechos de cesiones y menores y derecho laboral, menores y trabajo. En esto hay ese artículo bastante interesante que vi de Francisco Rubio Sánchez, ¿verdad?, del martes 2 de mayo, en el cual pues planteaba que no dejaba de ser curioso que en 16 años o 17 se juegue en primera división y no pase nada, y un día a las 9, a las 11 de la noche, dice, ya el mismo que a su hijo le está ayudando en un bar a las 11 de la noche, la inspección de trabajo le puede una multa si no llega por vía penal, y que hay una situación que a lo mejor nos debía llevar a reflexión de ciertas cosas. También hay conclusiones y una cuestión prejudicial por tema de formación de jugadores, que yo sepa no hay sentencia, y esto afecta prácticamente, aunque tengamos normativa distinta, menores hay en todos los sitios, y al mismo tiempo problemas para el tema de permanencia en el club, fichaje, lo hay en exactamente. Casos Rubiales, pues yo dice que lo sepáis, que efectivamente pocas veces una situación había dado lugar a todo lo que ha dado en el ámbito federativo y demás. Lo que en España todavía está el trámite judicial, desde el punto de la FIFA está sancionado, el tema cerrado, ¿verdad?, y 2 años de sanción correspondiente, simplemente lo apunto para reflexión. Caso Romareda, pues, se empezó derecho de superficie, resolución del TACPA, auto del Tribunal Superior de Justicia, y después cambio de criterio del Zaragoza y ahora una sociedad conjunta lo aportó, ¿no? Entonces, más relacionado también como deporte, aunque era pero sobre todo temas de contratación, y como sabéis, ha dado lugar, y tema político ha sido importante este año y había obligación de cita, ¿no? En el caso de los el tema de Rubial, no, de Negreira, sí, de Negreira, perdón, que lo he visto ahí, sí, que no se veía bien. El tema de Negreira también, esto es una novedad porque no había pasado nunca esto, si había pasado en España no se tenía conocimiento del asunto, ¿no? Entonces hay un procedimiento penal abierto en un juzgado de Barcelona. El efecto que pueda tener una sentencia firme condenatoria, pues no sé si estaremos en este mundo jurídico todavía los que cuando llegue, pero sí que es cierto que ha tenido, a efectos de federaciones, sí que ha tenido un asunto importante, y es que en el primer auto, ¿verdad?, del juzgado de Barcelona, plantea la consideración que al estarse ejercitando funciones públicas lleva la condición de funcionarios públicos a todos los que están en la federación ejerciendo. Por lo tanto, cuando ahora tenemos una reunión, tenemos que ir todos a la reunión, hay que convocar, porque entonces que si hay una denuncia te puedes encontrar que te apliquen la legislación al persona que está en un comité de árbitros o en un comité disciplinario de una federación, se te aplique la legislación como funcionario público a efectos penales por el ejercicio de funciones públicas en virtud de la ley, mientras que sean funciones públicas delegadas. Eso tiene una repercusión en todas las jornadas que ha asistido de la Asociación Española de Derecho Deportivo y de Comunicación en este sentido, criticando la sentencia, pero el auto, pero de momento ahí está, con las consecuencias que pueda tener. Y incluso creo que había ya también otro auto, no ha habido esto, el Supremo nunca lo ha dicho, pero sí que en la Audiencia Provincial de Madrid también se dijo de la consideración de funcionarios a los que intervienen estos procedimientos. Y en Aragón, cuando era letrado, lo
llevo sí que tuve conocimiento de un asunto, no intervino la comunidad autónoma, yo intervine en el aspecto disciplinario, pero sí que hubo una denuncia en una federación y en un determinado momento sí que tomó el tema por una resolución, sí que se tomó, incluso como función pública delegada los tenían las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Después, temas que también aparecen, pero simplemente el arbitraje y la mediación en la nueva ley del deporte, porque la ley del deporte como reglamentos está todo en preparación, pero es una cuestión que que se quiere fomentar, pero de momento lo veremos. El determinante hecho biológico con el deporte, como me gusta ver, esto ya sabéis que, por ejemplo, me parece que es en ciclismo, ¿verdad? Con independencia que tú te declares hombre o mujer, la relación que tengas en el registro, por unos datos, ¿verdad?, biológicos te consideran. Entonces, eso en otros deportes no ha pasado. Hay las polémicas correspondientes. Yo creo que hay una vertiente de una parte en algunos deportes por el hecho de ganar, un tema de lo que pueda haber de la orientación sexual o la declaración sexual de cada persona, pero en otros casos también hay un componente económico importante que hay que valorar, ¿no? Y después, como sistema deportivo, corrupción y demás, esto ya al hilo de lo que he dicho anteriormente, sí que cada cierto tiempo pues encontramos artículos, ¿verdad? Que todo el que está en un club deportivo, una federación, cuidado, normas de cumplimiento normativo, órganos específicos, tener un plan de prevención, de verdad, normas, porque si pasa algo que te lo puedes encontrar de la forma más, más fortuita que puede ser, oye, hay un cabreado, hay una denuncia penal, no tienes, y entonces te puedes encontrar esa junta directiva o ese comité de competición pues en un serio problema, o por lo menos a lo mejor no va a acabar en una condena, pero sí que tendrá una pena de banquillo y de años, ¿verdad?, hasta que se solucione el tema, ¿no? Por eso era un poquito el asunto correspondiente, ¿no? Pues, oye, muchas gracias y paso la palabra a Rafa para que siga. Si os parece, las cuestiones que tengamos tanto para Manuel como para Rafa, las dejamos para el final. Podemos hacerlas vía chat y yo las voy comentando, o si queréis intervenir directamente no habrá ningún tipo de problema, ¿eh? Vamos haciendo pasar, os vamos dando paso y las vais comentando. Bueno, pues vamos a seguir con la de Rafa. Vale. Ya lo tenemos, vale, así perfecto. Vale, había aquí unos chats. Vale, esto ya está. Vale, perfecto. Venga, Buenas tardes a todos y a todas y bueno, gracias por por la invitación y por la oportunidad de, bueno, pues de compartir aquí con la Escuela Aragonesa, con Fede, con Manuel, que siempre es un lujo porque es una catarata en tan poco tiempo como lo hace, como recoge tanto y además con la precisión que siempre lo exprime todo, ¿no? Bueno, antes de nada os comento un poco lo que ha sido el planteamiento dentro de todo el elenco bueno, pues de asuntos que al hablar con Manuel para preparar la exposición, pues un poco estuve analizando, pues un poco mi frustración, porque había elegido, como lo veis ahí, como temática un poco pues hablar de cómo está la situación del seguro obligatorio deportivo en función del planteamiento de la Ley del Deporte, la 39/2022. Y claro, al final, conforme he ido preparando el tema, sobre todo por todo el debate, que ahora os expondré, todo el debate, la preocupación, toda la dinámica que se ha generado a nivel nacional, tanto en federaciones nacionales como autonómicas, y en digamos, en los niveles más inferiores de práctica deportiva, que es digamos, el de los clubes y el de los federados ya intervinientes, pues la verdad es que es desesperante porque, pese al paso del tiempo, y aunque recordamos otras participaciones en otras jornadas, esto es como el día de la marmota. O sea, parece que pasa el tiempo, pero sigue sin resolverse la cuestión o seguimos sin tener un marco jurídico seguro y, sobre todo, creo, y es mi opinión, luego podemos opinar todos, aceptable. Por eso os pongo ahí, a la hora de tratar el seguro obligatorio deportivo,
que ya os digo que no se trata de ser más que un análisis pormenorizado de la figura, que básicamente lo conocemos todos, es sobre todo de la situación en la que queda esta figura y las responsabilidades o las coberturas y todo lo que se mueve alrededor del seguro obligatorio deportivo en nuestro día a día como deportistas, como federados, como tejido deportivo, pues para ver en qué situación estamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Y ya os digo que la conclusión es bastante incierta y bajo mi punto de vista igual estoy muy negativo, pero bastante pesimista. Os he puesto ahí tanto tiempo esperando una reforma para esto. La ley del deporte, lo hemos comentado muchas veces, fue un hito importante desde el punto de vista normativo, como lo hemos comentado muchas veces, para preparar, adaptar toda nuestra normativa, nuestras estructuras, incluso nuestra cultura jurídica deportiva para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero claro, había una necesidad por el paso del transcurso del tiempo para adaptarlo. 30 de diciembre del 2022 se aprueba la ley en las circunstancias que sean y de repente nos encontramos con lo que hay. Hablamos mucho en su día, cuando yo recuerdo en alguna otra jornada, antes lo comentaba con Fede, que ya fue objeto de análisis cuando teníamos creo que era el borrador del anteproyecto. En su día decíamos que al hablar del borrador, pues claro, no hacíamos más que especular porque era un texto que era borrador y por lo tanto incierto y sometido a la aprobación definitiva de nuestros legisladores, que es lo que constituye un mero texto, un mero borrador en una norma que nos obliga a todos y nos condiciona. ¿Nos ayuda o nos perjudica? Con posterioridad hablamos ya de la ley una vez que se aprobó, llegando a una conclusión, y es que después de tanto tiempo esperando, no en todo, por supuesto, porque hay cosas que efectivamente han podido ser un acierto o se ha podido acercar al acierto. La perfección no existe en ningún ámbito de la vida, pero sí que creíamos ya que sacábamos conclusiones sobre determinados aspectos normativos, conceptos, incluso desarrollos dentro de la propia ley, que ya veíamos que planteaban problemas o podían plantear problemas. Y desde el primer momento lo vimos como algo evidente. La pregunta es, ¿por qué lo que para los agentes y los intervinientes o los que estamos en el desarrollo a pie de pista, a pie de día a día en los clubes, asociaciones, grupos de entrenamiento, deportistas, entrenadores, directivos, cómo es posible que lo veamos tan claro y sin embargo nuestros responsables y legisladores parece que vayan por otros mundos o en otras realidades? Bueno, pues es lo que tenemos, lo podemos ver en muchos aspectos de la vida, pero es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues lo que os propongo es simplemente repasarlo un poquito para llegar, para llegar a un punto de análisis que, repito, no va a ser más que teórico, porque al final lo que tenemos es lo que tenemos y lo único que podemos es desear un cambio o modificaciones o, como diremos después, un desarrollo que sea adecuado a nuestras necesidades. Pero de momento vamos a reflejar o a analizar de manera lo más rápida posible lo que tenemos, ¿vale? Al hablar del seguro obligatorio deportivo, lo que os pongo ahí es primero vamos a ver conceptualmente qué es y estructuralmente o sistemáticamente qué es dentro de la ley. Bueno, pues es un derecho específico de los deportistas que están integrados en una federación que se estructura en una federación nacional, ¿vale? Repetimos, cuando hablamos de federación nacional, pues normalmente hablamos de oficialidad, hablamos de calendarios oficiales, lo que rodea una federación, ¿vale? Integrados. Es el artículo 22, 2c. Y es importante, aunque sea, luego lo volvamos a citar, pero que nos detengamos un poco en lo que es la esencia de las cosas. Dice, son derechos específicos de las personas deportistas y habla la cobertura a través del seguro correspondiente de accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo y práctica de actividad deportiva, incluyendo los viajes y desplazamientos organizados en el seno de la Federación Deportiva de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. Bueno, pues todo tiene importancia, tanto lo que es el concepto como lo que es incluso lo que dice el futuro desarrollo reglamentario, porque es lo que nos va a dar contenido real a la estructura básica de lo que es la ley o el artículo este. A partir de ese derecho específico, vemos que es una obligación también para los deportistas, con un alcance obligacional paralelo para las federaciones deportivas. Y aquí si empezamos a profundizar en el desarrollo integral de estos dos aspectos, de estos dos artículos 22 y 23, vemos que la cosa se empieza a complicar o que surgen muchos matices que nos dan como poco para reflexionar, pero ya no desde el punto de vista teórico, que es a lo que, que es lo que quiero o me gustaría que no nos quedáramos, sino desde el punto de vista de lo que esto produce en nuestra realidad cotidiana, que es lo que a nosotros nos importa, como clubes, como gestores, como deportistas, como entrenadores, todos los estamentos de la federación. Porque dice, con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse,
todas las personas deportistas federadas que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad correspondiente. Sigue desarrollando los seguros que se suscriban. Bien, aquí como punto de partida, hay que tener en cuenta que hablan de personas deportistas. Y las personas deportistas no hace falta que expliquemos mucho. Sabemos quiénes son y los identificamos perfectamente. Pero aquí nos damos cuenta de que las personas deportistas, siendo protagonistas esenciales de todo el tejido deportivo, no son ni mucho menos ni los más importantes ni los únicos. Y desde luego no son los únicos que están afectados por toda la actividad deportiva. Igual que Manuel ahora hacía referencia a las posibles responsabilidades de los gestores o de cualquier partícipe en una estructura colegiada, órgano de asociación, sobre todo dentro de las estructuras asociativas, pues bueno, pues aquí debemos ver toda la pluralidad de interacciones que hay y los conceptos no son irrelevantes, ¿vale? Bien, cuando hablamos o partimos de la base de esa obligación que tenemos de suscribir seguros, de tener una cobertura de seguro, y empezamos a ver que hablan de deportistas, hablan de ámbito estatal, hablan de competiciones oficiales, todo eso es lo que nos va a condicionar. Pues bien, si seguimos en el artículo 23.2, repito que es un derecho esencial, pero que se convierte al final en una obligación, ¿vale? Son las dos facetas de este mismo contenido. Dice, y aquí os lo ponía un poco, pues bueno, pues un poco conforme a veces cuando vas escribiendo, igual que cuando escribes recursos o escritos judiciales, pues a veces te calientas y luego normalmente lo borras. Aquí como estamos entre personas de confianza como sois vosotros y no hay tanto miedo a lo que se dice, pues ni a las represalias, pues me tomo la libertad de un poco de ponerlo así, ¿no? Tras 32 años de reflexión, nuestro legislador se vuelve loco. Eso ya lo pudimos decir a partir del conocimiento de la publicación el 30 de diciembre del 22. Pero bueno, lo digo a raíz de esto. La cuantía de las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo será como poco, es decir, en términos de mínimos, como también ocurría con el decreto del Real Decreto del 93, la del baremo establecido para la valoración de daños y perjuicios causados por accidentes de circulación, particularmente en el caso de los deportistas del motor. Ya solamente la redacción, aparte de dar miedo, sobre todo para los que conocemos inmediatamente o podemos aplicar con un automatismo lo que implica ese término de baremo establecido para la valoración de los daños y perjuicios por motivo de los accidentes de circulación de vehículos a motor, pues ya es un tema de calado. Cuando ves la redacción te das cuenta de que algo falla a la hora de redactar esto y a la hora de articularlo. Porque dice, particularmente en el caso de los deportistas del motor. Es que si estamos hablando de un artículo que afecta absolutamente a todos, porque es un derecho y a su vez una obligación esencial de los deportistas, como habla, dice, ¿qué tiene que ver la mención esa o por qué se dice la mención de los deportistas del motor o particularmente si están incluidos como todos los demás? Particularmente esa es mi interpretación. No sé si vosotros podéis aportar otra, pero bueno, yo creo que eso está claro. Simplemente, y aunque no aporte nada más, a mí al leerlo, y la primera vez que lo leí, ya me daba que pensar que ese artículo cuando se redactó, no sé dónde estaban o qué estaban pensando, ¿vale? Desde la redacción al contenido, pero esa es mi opinión y ahí la dejo simplemente. Entonces, a partir de esto, y más allá de lo que nos parezca, empecemos a mentalizarnos de que esta es nuestra realidad. ¿Cómo se debe articular todo este compendio de derechos y obligaciones? Bueno, pues esto es un poco tradicional, solo que ahora veremos que en nuestro caso concreto del seguro obligatorio deportivo, y yo creo que derivado especialmente de la complejidad y, abro paréntesis, de la conciencia de metedura de pata que se ha cometido, ¿vale? Y repito, es mi opinión, el desarrollo, cómo se va a articular todo esto, bueno, pues a través de cómo se articulan la mayoría de no todos los textos legislativos, que luego tienen un desarrollo reglamentario, que es el que da los matices y el que da el verdadero cuerpo recorrido de cada figura, ¿no? Así se establece en la disposición final cuarta de la ley del deporte, pero ya os digo que 14 meses después no se conoce borrador del Real Decreto sobre el que poder opinar como poco y sobre el que poder pues bueno, ir haciendo valoraciones, que en su caso serían, si lo conociéramos, serían especulaciones u opiniones sobre propuestas o sobre posibles opciones de futuro. Sí que se ha producido, eso sí que os lo puedo comentar, luego, bueno, si no os lo avanzo ahora, sí que se ha producido, lógicamente, una reacción de todo el tejido deportivo, sobre todo federado, ¿vale? Que
de una manera importante es la que recoge pues, todo el deporte o la mayor parte del deporte organizado de este país y sobre todo el de alta competición y el de competición a nivel oficial, por supuesto. Las primeras opiniones sobre esto, y aquí hablo del cierto consenso, o resumiendo un poco los puntos de consenso que se van detectando a través de todos los movimientos que ha habido en federaciones autonómicas y nacionales, sobre todo en las principales federaciones nacionales españolas, y que, bueno, es un poco resumido ahí. Pues, en primer lugar, una idea o una conclusión sobre una clara inadecuación del actual sistema de aseguramiento respecto al nuevo modelo de la ley, ¿vale? El problema es que la ley es la que es, dice lo que dice. Cuando se hizo el Real Decreto del 93, se estableció por lo menos un sistema de adaptación, obligando a que hubiera una adaptación a partir del 1 de enero del año siguiente. Bueno, eso ya generó un problema de adaptación, básicamente porque no todas las federaciones se rigen por los mismos calendarios, por ejemplo, calendarios, digamos, a partir del 1 de enero, años naturales, sino que muchos son con temporadas, sabemos, a caballo, pues, sobre todo las de todos los deportes de equipos, con lo cual ahí hay un problema de adaptación. Aquí, de momento, lo que sabemos es que el artículo 23 dice lo que dice, y todo nuestro sistema basado en la tradición de la anterior ley, sobre todo del Real Decreto del 93, es una adaptación y un sistema totalmente distinto, con lo cual nos estamos moviendo ya en una incertidumbre que no producirá ningún problema hasta que un día ocurra algo, una casuística que haga que todo salte por los aires. Porque hasta ahora hay de decirlo que creo que todos hemos comprobado que las aseguradoras, respecto de las que a veces tenemos opiniones negativas, en este caso creo que están siendo un apoyo fundamental porque están manteniendo el sistema, digamos, que tenemos o que heredamos de la legislación anterior, entendiendo que el nuevo sistema pues, es incompatible en muchos aspectos y sobre todo teniendo en cuenta lo que puede ser la repercusión económica para el federado, y está adaptándolo a esa realidad. Pero claro, como pasa en tantas cosas, cuando hablamos, por ejemplo, de toda la legislación o la aplicación de toda la legislación, la novedosa legislación de los últimos años, pues por ejemplo en materia de LGTBI, en materia de sexo, no pasa nada hasta que alguien se va a una administración de justicia y pide algo, en la defensa de sus derechos o reivindicaciones por haber sufrido, en este caso, por ejemplo, un accidente, y entonces pues pueden surgir problemas serios. Sobre todo un problema de incertidumbre, en este caso, por la falta de correspondencia entre la realidad actual y lo que dice la norma. Hay una preocupación máxima también de las federaciones deportivas nacionales y en cascada por las autonómicas y por ende de los federados ante el posible riesgo de un incremento exagerado de las primas finales en caso de que se llegara a aplicar estrictamente lo que dice el modelo, que luego entraremos en ello, que es el tema de baremos, ¿vale? Los famosos baremos. La adecuación del baremo impuesto en el artículo 23 puede llegar a hacer imposible. Es una hipótesis, de acuerdo, porque de momento las aseguradoras no han movido ficha, pero si lo llevamos adelante y nos ponemos por analogía en la situación de nuestras pólizas de circulación, el seguro obligatorio de circulación, pues nos podemos hacer una idea, si lo extrapolamos a nuestra realidad del día a día, lo que puede resultar, ¿vale? Y eso en deportes que no tienen una excesiva siniestrabilidad. Imaginémonos en los que sí que pueden tenerla. Por ejemplo, el ciclismo pues puede ser tremendo, ¿vale? Bueno, pues puede ser un cambio de la realidad tal cual la conocemos y la practicamos actualmente. Podría darse el caso, alguno puede decir que a lo mejor somos muy pesimistas, pero bueno, yo os lo digo simplemente traducirlo en la realidad aseguradora de nuestro ámbito cotidiano en materia de circulación. Bueno, pues corremos el riesgo de convertir el deporte en una realidad o una manifestación elitista en la que a lo mejor solo puedan practicar ese nivel de deporte federado, oficial, tal como lo define el artículo, los derechos y obligaciones del artículo 22 y 23, bueno, en una práctica a la que todos no puedan llegar, ¿vale? Y por lo tanto, y como una reacción en cascada, es otra de las conclusiones sobre que se llega a un consenso, es que si eso no se controla, pues un riesgo de afectación al objetivo mismo y a la obligación de promoción que se regula en el artículo 43 de la Constitución. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte y lo que se deriva de ahí, ¿vale? Nosotros, el tejido asociativo deportivo y todos los agentes que intervenimos en el ámbito del deporte federado, lo que afectaría todo esto,
somos finalmente los que desarrollamos todo esto que nuestros legisladores estructuran y plasman en una ley. Ellos están en lo que deben hacer, pero los que al final somos destinatarios y los que desarrollamos eso somos los ciudadanos. Y por lo tanto somos los destinatarios y somos los que para bien o para mal lo sufrimos, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las reflexiones que van surgiendo y que se van plasmando. Ya os digo que sobre todo en función o a partir de los movimientos que se han visto de federaciones nacionales, autonómicas y de las múltiples bueno, pues propuestas y alegaciones de todos los partícipes bueno, lo que es el tejido deportivo nacional. Un poco por exponeros todo esto resumiendo, durante estos 14 meses, bueno, pues ha habido movimientos de las federaciones deportivas, de las confederaciones de federaciones, en este sentido, intentando no solamente denunciar o exponer esos problemas que se están detectando, sino incluso aportando soluciones. Ha habido un encargo del Consejo Superior de Deportes a la Asociación Española de Derecho Deportivo por la preparación de borradores para diferentes reglamentos, incluido este del que estamos hablando, podría ser. Creo que uno de ellos se encargó, Manuel Melo quizás me lo puede confirmar, creo que es el profesor Eduardo Gamero, Sí, de la Universidad Pablo Olavide. Es un catedrático administrativo de Sevilla. Exacto, entonces ha hecho, bueno, pues está ahí. Aún no se conocen los anteproyectos, aunque sabemos que se han presentado, que se han elaborado, ¿vale? Es curioso que había una remisión por parte del Consejo Superior de Deportes, no he podido tener acceso a ella, ¿vale? Pero se ha hecho llegar a las federaciones deportivas nacionales de una nota exponiendo el criterio de la Abogacía del Estado relativo a la no aplicación del artículo 23 mientras no exista un reglamento que desarrolle toda esta temática. Me gustaría saber la opinión de Manuel porque, bueno, pues porque por el trato exquisito que siempre le da, por su conocimiento integral de toda la normativa y de todos los estamentos o todos los niveles de funcionamiento de aplicación de las normas y de funcionamiento de la administración, pero claro, hay un tema como que no podemos obviar, y es que existe el principio de jerarquía normativa. Es que estamos hablando de una ley. Entonces, claro, no se puede, yo entiendo que es que el mundo del deporte, y lo hago como una reflexión, es que no nos merecemos esto. O sea, no se puede hacer un artículo que después de 34 años diga lo que dice y que ahora te digan que eso es lo que hay, pero de momento no lo apliquéis mientras no haya un reglamento. El reglamento no va a poder cambiar eso. No va a poder cambiar lo que dice la estructura. No conozco el tema, voy a ver si puedo averiguar algo más, pero sí que es cierto que al hilo del tema primero, tema de potestad disciplinaria, que se dejó todo pendiente hasta que hubiese un desarrollo reglamentario y se sigue funcionando en todas las federaciones con el sistema anterior cuando ahora tendría que ser privado, ¿verdad? Un cambio absoluto. Y después unido, por ejemplo, en lo que es la potestad, correcta potestad administrativa sancionadora, ¿verdad? Caso de Rubiales, cuando se le puede sancionar, también hay la interpretación que mientras que no se haya desarrollo reglamentario de la ley no puede aplicarse. Yo a lo mejor plantearía mis dudas, ¿no? En el tema de la disciplina deportiva, si no tienes un órgano en cada federación interno para solucionar los casos, pero lo podrías hacer. Pero el otro sí que es cierto que entonces yo creo que enlaza con esos tres precedentes que tenemos que se están manteniendo ahora, que mientras que no haya un desarrollo reglamentario no se aplica, pero efectivamente rompe un poco el principio de jerarquía normativa y el cambio introducido, ¿no? También es cierto, a lo mejor, claro, se esperaba que iba a haber, claro, ha sido un año electoral cuando se empezó lo del... Yo no estoy en ninguno de los grupos de la asociación, pero sí que estuve en una reunión que se comentó lo que había tenido antes. En aquel momento parecía que iba a haber un cambio de gobierno seguro en España, también tras los resultados de mayo, después no lo ha habido, ¿no? Entonces, este se encargó, veremos a ver qué pasa, porque en algún momento parecía que si había un gobierno del PP modificaría la ley del deporte, por lo cual todo esto quedaría. Claro, todo esto ha cambiado y en estos momentos ahora parece que se avanza en la necesidad del desarrollo reglamentario. Ya no se habla de modificar la ley del deporte, aunque el nuevo secretario de Estado ha hablado más del desarrollo, entonces ha retomado otra vez el desarrollo reglamentario hoy por hoy, ¿no? Pero en esa situación también hay un componente político y de incertidumbre en lo que pueda pasar. Pero digo, ante lo que parecía que iba a ser el cambio, entonces ahora lo que se parece es que se va a hablar más ya de apoyar y de tomarse en serio el desarrollo reglamentario de la ley del deporte. Y con esa interpretación que ya digo,
Voy a ver si consigo y lo podremos comentar próxima jornada, el asunto de, en cualquier ocasión, de ver, pero se va, yo creo, culminando esa teoría. No se aplica la ley del deporte del Estado en cuanto no tiene desarrollo reglamentario, que es dudoso, pero parece Claro. que va venciendo esa interpretación. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, enlazamos con esos antecedentes, que era, por ejemplo, la aplicación que es en medidas que afectan al derecho sancionador y, Sí. por lo tanto, en derecho sancionador y por aplicación de principios de derecho sancionador, sabemos que se es más restrictivo si no está todo perfectamente establecido, Sí, sí. porque estamos hablando de derecho sancionador. Lo que pasa es que aquí es curioso, Sí. porque se crea un artículo que parece que lo que quiere hacer es dotar de una mayor protección o de una protección suficiente a un derecho que se dice especial o específico de los deportistas. Vamos a hablar de los federados, por lo que ahora se dirá, y por otro lado te dice, pero bueno, pero tal como lo hemos hecho y como está el tema reglamentario, lo paralizamos, ¿no? Es que entonces estás paralizando un derecho específico, un derecho que te estás diciendo más que es específico y que es para proteger en algo que es especial. ¿Cuál es el problema? Que lo tienen que hacer porque yo creo que de momento, como luego como luego analizaremos, pues claro, es que yo no sé si se han metido en un jardín que ya veremos cómo se puede coordinar. Ojalá sea así, a lo mejor resulta que al final estamos viendo demasiados problemas donde luego no los hay. Pero claro, ahora explicaremos lo del baremo, ¿no? Y bueno, ya por terminar, simplemente se abrió dentro del proceso de apertura de un periodo de alegaciones previas, como pasa en muchos de todos estos procesos, a todo tipo de asociaciones o de entidades que se consideren o que pues, se pueden considerar legitimadas para aportar, como no puede ser la participación, aportaciones públicas, pues bueno, se han producido también en numerosas. Aquí yo lo que, simplemente porque he dispuesto de ese texto y me parece, bueno, también por el órgano del que viene, ¿vale? Voy a hacer referencia a un texto elaborado y remitido para que tenga, bueno, pues que pueda surtir el efecto que resulte oportuno, que se considere, de la Asociación del Deporte Español, que aglutina a la gran mayoría de las federaciones deportivas nacionales, desde luego las más importantes, bueno, pues un poco como referencia, ¿vale? Pero esto no es más que reflejar un poco lo que es el movimiento, lo que en estos momentos tenemos, más allá de lo que dice la ley. Punto. Bien, ahí os reflejo, os voy simplemente he hecho un extracto voy a intentar lo más sencillo posible, un poco de lo que se está planteando, ¿vale? Aquí os digo, oportunidad de cambios adecuados. Bueno, pues ya que estamos en este proceso, hay que hacer un reglamento que hemos de pensar que va a ser para superar y mejorar lo que hasta ahora hemos tenido, que en cierto modo creo que hay que considerarlo muy positivo, porque era una norma que daba protección y daba certidumbre en muchos aspectos, ¿vale? Y en términos de mínimos, que es lo que ha posibilitado pues, tener unas coberturas a lo largo de tantos años. Bueno, pues un dato que podemos plantear o que se plantea es la posibilidad de que el reglamento que se haga, ¿vale?, que establezca un sistema de flexibilidad de coberturas frente a la imposición del sistema. Y digo por la imposición del sistema porque vemos que el artículo 23 lo que está diciendo es que tiene que ser una cobertura que se ciña, porque está hablando de una referencia mínima, se está refiriendo a los baremos en materia de circulación. Bueno, aquí lo que se plantea es la posibilidad como oportunidad de que se establezcan una flexibilidad para que pueda haber bueno, pues modelos alternativos al tradicional que decimos de los baremos. Bueno, incluso, fijaros, se plantea, incluso para romper el agravio que puede haber al comparar la posibilidad o el automatismo que se establece respecto a los deportistas federados, respecto a los practicantes de deporte no federados. ¿Vale? De tal manera que un practicante de deporte no federado practica deporte y si tiene un problema se va a la Seguridad Social, es atendido por el Servicio Público de Salud, mientras que el federado pues tiene que ir por un cauce correspondiente, con unas medidas correspondientes. Al final es una práctica deportiva. Se hace una reflexión simplemente proponiendo si no puede haber un sistema más flexible, eso sí, dentro de lo que es el consenso de que tiene que haber una cobertura y que esa cobertura tiene que ser totalmente suficiente. Y como diremos después, asumiendo además que eso tiene un coste, ¿vale? Porque eso creo que está superado hace muchísimo tiempo en este país. Frente al actual modelo, se propone avanzar, bueno, sobre modelos mixtos, ¿vale? Son ideas que permitan compatibilizar coberturas y prácticas para poder disminuir costes, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, que las pólizas contemplen que sean obligación, hacen reflexión, es decir, ¿por qué no, teniendo en cuenta que el seguro obligatorio al final no deja a partir de los mínimos un margen de negociación con las aseguradoras? ¿Por qué no generar unas coberturas que cubran, por ejemplo, los accidentes durante las competiciones, pero no en los entrenamientos, ¿vale? De tal manera que los entrenamientos puedan ser cubiertos ya por el servicio público de salud, que haya una compatibilidad entre los sistemas.
Por ejemplo, y se cita el artículo 70 de la Ley 2/23 del País Vasco, que establece la igualdad de coberturas entre la práctica federada y la no federada. Bueno, pues son regímenes legislativos distintos y opciones que nos pueden dar aportaciones para adaptarlo, porque estamos en el momento de ese desarrollo reglamentario. Siguiendo con ese tema de oportunidad, pues se expone en ese documento que os decía que se ha trabajado desde la Asociación de Deporte Español, pues la subsanación de la exclusión legal en el artículo 222, perdón, 22.2c de los federados que no tienen la condición de deportista. Es decir, es que con esa redacción, ¿qué pasa con los entrenadores, con los jueces, con otros estamentos? Es que yo que he hecho atletismo toda mi vida, es que yo lo veo claramente, es que mi entrenador Pedro Pablo no me enseñaba cómo se hacían los multisaltos poniéndome unas fotos, es que él hacía los multisaltos delante de nosotros, es que los entrenadores hacen actividad física, es que los jueces, que son estamentos, es que se mueven en un campo de baloncesto, de fútbol, es que corren, es que realizan su tarea igual que un deportista. Pero, sin embargo, el texto y el artículo 22.2c establece como un derecho específico, pero solamente de los deportistas, lo cual es curioso porque no hay otro artículo en la ley que permita esa asimilación. Lo curioso es que el sistema y el sistema asegurador al final acaba asimilando a todos, puesto que los federados, cuando hablamos de estamentos federativos y tramitamos las licencias, todos tienen su aseguramiento. Luego, el sistema asegurador participa ahí. Pero esto, si lo vemos desde el punto de vista normativo, parece como que es un ajuste del sistema casi al margen de la norma. Bueno, pues vamos a intentar que todo tenga una correlación. Sobre todo porque es curioso, y repito, que esta ley viene estamos hablando de 34 años más tarde de la ley del 90, y después de tantos años pasados parece que toda esta realidad cotidiana no se considera, ¿vale? Bueno, aclaración suficiente, otro planteamiento, aclaración suficiente y una oportunidad de dar seguridad jurídica a toda esa casuística incardinable en el concepto de accidente deportivo, que a veces se confunde, y aunque lo comentamos muchas veces, los usuarios, quizás los deportistas de mayor nivel, no siempre acaban teniendo claro qué es lo que se cubre. Hay que tener en cuenta que las pólizas de aseguramiento de las que hablamos no son seguros de salud, exactamente, sino que la figura de la que se habla cuando por literalidad de la ley y el concepto, que es importante, es de accidente deportivo. Y entonces, ahí os he puesto para que no lo olvidemos. Cuando hablamos de accidente deportivo hablamos de lesiones corporales, traumáticas, que tienen origen en una causa ajena a la voluntad del o de la deportista, externa, fortuita, súbita y violenta. Esto es un accidente deportivo y este es el concepto de accidente en materia de aseguramiento, ¿vale? Entonces es importante que entre todos y sobre todo que no confundamos esos conceptos para saber qué es lo que nos cubre, qué es lo que no nos cubre y que sobre todo podamos adaptar las coberturas de una manera u otra a lo que realmente es nuestra realidad. Claro, al final se hablaba, por ejemplo, otras reflexiones que se hace como una oportunidad. Se habla de consideración de la fase de entrenamiento, pero claro, si cuando hablábamos de dar seguridad jurídica es intentar que ese desarrollo reglamentario, quizás no podemos llegar a la totalidad, pero partiendo de la base de una experiencia cada vez más amplia de lo que es la realidad, además de la práctica del deporte, donde la competición la tenemos muy clara, pero el entrenamiento es multidisciplinar, es interrelacionado. Es decir, cuando un atleta entrena está haciendo musculación o está haciendo aspecto que dice, es que esto es que son trabajos necesarios y que a veces hace que tú te puedas lesionar en un sitio que no es una pista de atletismo, o un ciclista o un nadador. Entonces, cuando hablamos de la fase de entrenamiento en sentido amplio, bueno, pues que exista o que pueda existir también una suficiente delimitación o una concreción que nos dé seguridad jurídica a la hora de saber en qué situaciones estamos hablando de accidente y en qué situaciones tendríamos una cobertura. Si eso se delimita bien dentro de esa casuística y sobre todo de la casuística que nos da problemas cuando hay, por ejemplo, judicialización de los problemas o discusiones con las aseguradoras, bueno, pues se podrá llegar a una herramienta, que sea ese reglamento, que nos cubra de una mayor o de una manera más amplia. Por ejemplo, se habla también en este sentido de la consideración de accidente in itinere. ¿Cabe atender a esa figura teniendo en cuenta que se habla literalmente o desde la literalidad de la ley de los viajes y desplazamientos organizados en el seno de la Federación Deportiva?
bueno, pues a lo mejor hay que delimitar, porque ¿qué entendemos como viajes y desplazamientos organizados en el seno de la Federación Deportiva? Cuando sea la selección aragonesa, cuando sea la Federación Española para ir al Campeonato del Mundo, ¿cómo encaja eso en el desplazamiento de los deportistas y en sentido amplio de los federados? Bueno, pues uno de los planteamientos que se hace es la conveniencia de que ese reglamento pueda aprovechar la ocasión para hacer una suficiente descripción de la casuística que dé el mayor grado posible de certeza jurídica, de seguridad jurídica. Bueno, aquí venimos un poco también un poquito incidimos en lo mismo, ¿no? Que también hay una cosa que es curiosa y bueno, pues hay federaciones que esto lo pueden a lo mejor ver fácilmente. Se habla también y se hace como una propuesta en la que de alguna manera se lanza la idea de que se limite digamos, la situación de coberturas o de contratación de coberturas por parte de federaciones que generen, lo pongo entre comillas, un cierto intrusismo o extralimitación federativa para traer federados de otras disciplinas, ofreciendo coberturas que podrían entenderse particulares o más propias de disciplinas de otras federaciones o que tienen otras federaciones. Un poco limitarlo de alguna manera. Esto, pues bueno, no, a lo mejor son casos que no se pueden decir que sean generalizados, sino generalmente a lo mejor se plantearán en federaciones, bueno, pues que tengan una discusión sobre competencias y sobre cuál es el alcance de las competencias de su objeto asociativo, ¿no? Hay otro que también es interesante, que es el aprovechar el desarrollo reglamentario para evitar agravios comparativos entre las federaciones deportivas y otros organizadores, puesto que no son las mismas exigencias las que se establecen en materia del seguro obligatorio deportivo y de otras exigencias de aseguramiento para las federaciones en el ámbito de las competiciones oficiales, de su ámbito competencial oficial, y de otras organizaciones para pruebas no oficiales. Y entonces, al final se plantea, si lo que estamos hablando es de la protección del deportista, ¿por qué no igualamos el sistema y por qué generamos a veces esos agravios cuando de lo que se trata es de que haya seguridad y de que haya protección, ¿vale? Bueno, pues es otro aspecto de oportunidad. Entro ya e intentaré hacerlo de la manera más sucinta posible. La cuestión del baremo como referente o como modelo referente del seguro obligatorio deportivo. Aquí lo que se ha hecho es una referencia, es decir, lo que se está diciendo es, y ahí lo pongo otra vez, que la cuantía de las prestaciones mínimas será como poco, es decir, en términos de mínimo, igual que el Real Decreto del 93 que tenemos actualmente, la del baremo establecido para la valoración de daños y perjuicios en accidente de circulación. Eso es lo que dice, como mínimo, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se habla de como mínimo, yo entiendo, salvo que, y todo es opinable, que nos está llevando no solamente a las cuantías, sino a los conceptos indemnizatorios, porque si analizamos lo que es el sistema de baremos o lo que se entiende como baremos, también hay que explicar qué es el baremo. El baremo, yo os lo he resumido ahí un poquitín, sería el resultado de modificaciones legislativas, de transposiciones de directivas en materia de resarcimiento integral de daños sufridos en accidentes de tráfico, estructurado en un complejo sistema de conceptos y cuantías indemnizatorias tasadas, así como de instrumentos complementarios de resarcimiento integral del daño causado. Porque ese concepto de resarcimiento integral del daño causado es una de las esencias del derecho de indemnizatorio en materia de tráfico, ¿vale? El resarcimiento integral del daño que se causa, en este caso, por lo que es la práctica de la circulación. Bueno, pues nuestra norma, que podremos ahora entenderla y el reglamento, pues ya veremos por dónde lo lleva, dice que las prestaciones mínimas, ¿vale? La cuantía de las prestaciones mínimas será como poco la del establecido para la valoración de daños. Claro, si entendemos que nos está llevando no solamente a las cuantías, sino a los conceptos que establece todo el tejido normativo establecido para algo tan complejo como son los baremos o la aplicación de los baremos en materia de tráfico, pues tenemos algo bastante complicado entre manos. Y para los que, no lo sé, los que tengáis una cercanía, bien por profesión o bien por práctica, por experiencia, con esta materia de la que estamos hablando, pues bueno, lo tenéis en la cabeza, pero si no, a los demás os invito a que entréis sucintamente en el decreto, concretamente la ley 30/2015 de la reforma del sistema para evaluación de daños, que es la que regula ese tema de los baremos, y si alguien lo entiende a la primera, pues enhorabuena. Yo soy profesional del derecho y os digo que
que en lo que me toca eso, pues es un tema complejo y muy estructurado, con factores y variables muy complejas que atienden desde los daños físicos a los daños morales, por pérdida de ocasión, de vida, de multitud de aspectos, ¿vale? Todo eso que está pensado para la siniestrabilidad y la casuística de los accidentes de tráfico. Pensad en una situación, normalmente en las estadísticas de tráfico se habla, siempre digo lo mismo, los políticos se enorgullecen cuando dicen este año hemos bajado un 2% los muertos. Nadie piensa en los grandes inválidos, en los grandes lesionados, ¿vale? Y eso también forma parte de los accidentes. Y estamos hablando de algo muy complejo y muy grave. Nosotros hablamos del deporte y las repercusiones del deporte también pueden ser lesivas, evidentemente, incluso muy graves, incluso llegando a la muerte, pero creo que nuestra realidad es distinta. De ahí que las primeras críticas al modelo del baremo surjan precisamente de eso. El baremo de tráfico responde a un principio jurídico que se llama, o que se basa en el principio de la culpa, ¿vale? Mientras que el sistema deportivo, ¿vale? O el daño en el sistema deportivo deviene de un acto fortuito. Evidentemente, en el acto deportivo puede haber un acto doloso, pero entendemos que eso es algo extraordinario y nunca pensamos en eso. Siempre se habla de responsabilidad o se habla de lesiones, cuando hablamos del seguro obligatorio deportivo, por esencia es un acto fortuito, es decir, nosotros practicamos el deporte asumiendo que la actividad deportiva tiene un riesgo consustancial, ¿vale? Los que hacen ciclismo, Fede, siempre decís lo mismo, en el ciclismo están los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Ya lo sabemos, ¿vale? Algunos lo habéis practicado y otros estáis por... Yo lo he vivido. Entonces, a partir de ahí, ¿tiene sentido, os pongo ahí, tiene sentido dar el mismo tratamiento indemnizatorio y por ello el coste de ese tratamiento indemnizatorio a supuestos dañinos o lesivos que nacen de supuestos distintos? Porque claro, cuando hablamos de temas culposos en la práctica deportiva, no hay que pensar que para esos supuestos el deportista o el federado está descubierto, porque para eso existen las pólizas de responsabilidad civil. Cuando las instancias o los agentes que organizamos cualquier evento o que incitamos a la práctica deportiva cometemos por culpa o negligencia, ya no digo nada por dolo, efectivamente, estaríamos entonces hablando incluso del Código Penal, cometemos un error por culpa o negligencia a la hora de desarrollar nuestras actividades que causan lesión o daño a los demás, a terceros, a nuestros deportistas, nuestros técnicos, nuestros directivos, pues para eso tenemos los seguros de responsabilidad civil. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del seguro obligatorio deportivo. Entonces, la conclusión es que no existe ninguna correspondencia entre los riesgos propios de la circulación y los riesgos de la práctica deportiva, ni por siniestralidad, ni por probabilidad, por estadística, ni por gravedad de los supuestos y de sus consecuencias. Entonces, la objeción no recae sobre la oportunidad y necesidad de actualizar las coberturas. Por ejemplo, hay aspectos donde hay un consenso absoluto y luego podremos matizar un poquito. Por ejemplo, los grandes inválidos, las tetraplegias, las hemiplegias, las pérdidas de órganos, las graves afecciones funcionales, los tratamientos o las necesidades de lesiones que se produzcan en el extranjero. Todo eso creo que hay un consenso más que suficiente, o sea, más que claro en que hay que actualizarlo. Pero claro, el problema es que si nos vamos a un modelo que de manera automática puede generar un incremento, un disparado y salvaje de lo que es la cobertura para algo que pensamos que no tiene nada que ver con la casuística de los accidentes de tráfico, donde cualquier accidente, por poco que sea, lo más sencillo, un esguince cervical, son 6 meses de tratamiento, ¿vale? Y si no hay problemas neurológicos, pues ni mal ni bien, pues es que no estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Quizás esto hay que dejar claro una cosa, no es lo mismo. Y por eso a lo mejor ahí se les escapó esa frase, pues no es lo mismo los deportes del motor, no es lo mismo la bicicleta, donde cuando te caes no caes en goma espuma, caes en un asfalto, ¿vale? A la gran mayoría de los deportes, ¿vale? Pero bueno, para eso está nuestra inteligencia, nuestra perspicacia y nuestra capacidad de análisis para sacar conclusiones y adaptar la herramienta de la que nos queremos dotar a nuestra realidad, ¿vale? Con esto voy terminando, simplemente, como os he dicho ahora, una referencia a todo esto que estamos hablando y mientras no se establezca reglamentariamente solo tenemos el artículo 23 que nos lleva a los baremos con lo que implica los baremos, ¿vale? En coberturas mínimas y en conceptos de baremos. Si entramos de lleno, entiendo yo. ¿Vale? La situación actual y lo que quizás, bueno, pues lo que plantearía la abogacía del Estado, que es que mientras no haya un desarrollo reglamentario, pues no podemos aplicar o aplicamos el Real Decreto, que en definitiva es lo que están haciendo todas las aseguradoras, ¿vale?
bueno, pues tenemos el Real Decreto de 849 del 93, que establece un sistema de coberturas mínimas y con 3 grupos de prestaciones, no vamos a entrar en eso, asistenciales, compensatorias, indemnizatorias, que es un poco lo que todos sabemos: asistencia sanitaria y tratamiento sanitario quirúrgico no hospitalario ilimitado durante 18 meses. Ya, todo esto, bueno, pues lo sabemos, no vamos a entrar, pues sería muy prolijo y yo creo que esto todos lo vemos en el día a día. Sí que, y lo he dicho antes, sí que existe un poco la unanimidad en que esas cuantías en algunos aspectos deberían ser incrementadas, pero sobre todo en aspectos de aplicación de aspectos ortopédicos, de tratamientos de alto coste, que a lo mejor y sobre todo, como he dicho antes, en tratamientos en el extranjero y grandes invalideces o graves consecuencias, porque para el resto parece que hay un consenso en que hay un equilibrio entre prestaciones y el coste de los seguros. Porque hay un tema que está muy claro, y creo que antes no sé si me la he pasado, pero sí que lo he citado, y es que los practicantes del deporte, la sociedad, creo que somos maduros en ese sentido, y creo que hace mucho tiempo que existe la aceptación de que la práctica deportiva tiene una carga que es el coste económico. Es más, si no lo asumimos, incluso los gestores, estamos cavando nuestra propia tumba, y eso creo que está claro. La sociedad está preparada para pagar y asume que el coste de calidad en la organización del deporte y en la práctica deportiva cuesta dinero, y por lo tanto el seguro con más razón, porque es una protección. Lo que no podemos hacer es generar un sistema en el que de una manera indirecta y creo que poco reflexiva o poco razonada, pienso yo, acaba aplicando un sistema que hace que todo se nos pueda venir abajo, ¿no? Y aquí, para terminar, bueno, y simplemente como un resumen, pues digo, tenemos un problema y una oportunidad. El problema, que sería doble, es que el principio de jerarquía normativa impide la modificación vía reglamentaria de aspectos básicos y estructurales de rango legal, y el artículo 23.3 de la ley del deporte dice lo que dice. Y si existe consenso sobre la inadecuada redacción del artículo 23.3 y del modelo propuesto, la única solución, es una opinión, ¿vale?, pero la única solución que parecería aplicable a este tema es la derogación y posterior modificación del mismo. De hecho, en el informe que se establece de la Asociación del Deporte Español, se aboga por eso. Porque lo que dice el artículo 23.3 dice lo que dice. Y salvo que haya un cambio o un consenso con las aseguradoras, eso nos lleva a lo que nos lleva. Por lo menos es lo que parece ahora. Y termino, por ser un poco más positivos, la oportunidad, y digo igual con un poco de ilusión por mi parte o sueño, bueno, pues aprovechar para consensuar y aprobar una herramienta de desarrollo, una herramienta legal, si es que se modificara ese artículo, y de su desarrollo reglamentario, para dotar a nuestro sistema deportivo pues de un modelo de coberturas suficientes, realista, garantistas de todos los intereses afectados, y a ser posible, legislada desde la realidad de nuestra sociedad y de la práctica deportiva y la experiencia aportada por los verdaderos agentes del deporte. Es decir, es un poco la reivindicación que creo que tenemos siempre los agentes del deporte, y es que quien desarrolla toda esa estructura que nuestros políticos generan, todo ese ideal, esos valores y eso que no sabemos tan bien de teoría, somos al final los que estamos a pie de pista. Y creo que a veces el deporte no nos merecemos que nos doten de herramientas que, en vez de facilitarnos las cosas o de darnos herramientas proporcionadas, que nos den seguridad y que nos den las garantías suficientes, pues más bien a veces nos complican la vida. Entonces, bueno, pues es una apelación a que hagan caso, no te digo que en todo, pero por lo menos en lo que parece que es no sé, es un consenso mayoritario, de que en este punto concretamente, pues creemos que no han estado muy acertados. Ahora, si ahora pues bueno, pues hacen juegos de birla y birloque y al final acaba saliendo un buen reglamento, pues oye, bienvenido sea. Pero lo que hay hasta la fecha, pues no sé por qué, a lo mejor estamos todos muy pesimistas, pero en general no lo vemos con mucho optimismo. Pero bueno, se verá. Lamento que una vez más hablemos de teoría, de hipótesis y de ya se verá. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues ahora toca el turno de preguntas. Si hay alguna cuestión, si nos acercamos los dos, Manuel y así Rafa, aquí más hacia mí, así podéis entrar en pantalla y os pueden ver exacto.
Bueno, esta última exposición por parte de Rafa, la verdad es que es muy interesante porque nos hace reflexionar en el, como decías tú bien, el día a día, ¿no? Que realmente, bueno, posiblemente el legislador sea practicante, aunque parece ser que no, por lo que, por lo que lo que has comentado ahora mismo en la última exposición que has hecho. No sé si hay alguna cuestión por parte de los asistentes. Si no preguntaba yo. Exactamente. A Rafa, sí. Espera a ver qué parece ser. No, no hay ninguna por vía chat. O si alguno estáis interesados en abrir micro, no hay ningún tipo de problema tenemos aquí a vuestra disposición tanto a Manuel como a Rafa para cualquier otro tema relacionado con el ámbito legislativo en materia de deporte, lo podáis comentar. Y si no, Manuel, lo que Sí, no, dices tú. yo que no, porque cuando ya hablamos y te vas a encargar tú del seguro deportivo, me he desentendido. Lo que está en el trámite es una consulta pública para que todos los interesados puedan presentar un texto, ¿no? O sea, que no hay un texto del gobierno todavía, ¿no? No, yo creo, yo por la información, esto un poco concretamente con la Federación Española de Atletismo, Por eso ¿vale? Que es la que a mí me vincula, lo más cercano que parece que estaría sin perjuicio de las aportaciones, como puede ser de la Asociación de Deporte Español, sería el encargo que se habría realizado. Sí, pero eso que ahora la consulta pública es para que las entidades Exacto. interesadas puedan presentar como quieren, porque no hay un proyecto y después ya tendríamos la información pública cuando ese proyecto esté, aparte de lo que haya podido hacer la Exacto. asociación. Lo que pasa es que por la información que tengo, no sé si sería ese encargo que se había realizado, no para este tema solo, sino para varios reglamentos, al profesor Mero. Gamero, que porque es un encargo directamente del Consejo Superior para tener un texto de desarrollo. Pero ese texto por lo menos consta a la Federación Española en este caso, y entiendo que todos van en la misma El texto línea. cerrado el proceso de consulta pública, dará lugar al texto. Esa Exacto. es la idea. Exacto. Entonces, será ese texto como un tronco, digamos, ya una estructura ya concreta sobre el que se puedan ir añadiendo Después, lo detalles. otro que comentabas, yo creo, es opinión personal totalmente, que la remisión que ha hecho la ley del deporte a la legislación de las indemnizaciones es lo que viene siendo, me parece que es desde el año, fue en el año 90, no sé ya, en el año 95, cuando se aprobaron, ¿verdad? Esa ley, la de baremo, que tú la llevarás, que llevas civil. Entonces, es la idea que entonces extendió, que ya estaban los tribunales. Yo, por lo que conocía de responsabilidad, claro, no, temas civiles se llevan muy pocos, pero sí de responsabilidad patrimonial, cuando no se decía, hombre, aplicamos los criterios, primero una resolución de la Dirección General de Seguros, ¿verdad? Después ya había una ley en tráfico y después ya se fue una ley general. Entonces se le dice, si a uno se le fastidia en la tibia y el peroné cayéndose en bici, pues hay unas indemnizaciones. En cambio, si eso pasa cuando vas por la calle en Zaragoza y te caes y te pasa lo mismo, entonces eso es lo que los criterios, entonces normalmente la interpretación que hacían los tribunales antes de tener esa ley era que lógica, que tenía su sentido en la mayoría de las ocasiones la aplicación. A lo mejor cuando vas al deporte te das cuenta que esa aplicación no la tiene, pero eso es podríamos decir, una opinión extendida en operadores jurídicos, es decir, aplicamos los criterios de tráfico y después generales, pero que en el fondo viven de tráfico y de los temas de las compañías de seguros pensando en los de tráfico, diciendo pues eso, que si te rompes la tibia y el peroné, pues que sea en una caída o que sea esto, pues es lo mismo. Lo que pasa... Se supone que los días que te cuesta la recuperación y demás es lo mismo, con independencia que haya sido cuando te hayas hecho el afilador en la bicicleta o haya sido por una cuestión Claro, lo que pasa es que cuando que haces... eso tienes, pero yo creo que confirma esa tesis que habéis sido de llevar todo al tema de tráfico y el tráfico, Claro, aplicarlo por una ley para evitar que después te encontrabas que lo mismo unos juzgados ponían una cantidad a las compañías que tenían que pagar de 100.000 euros y otros de 1.000.000 a lo mejor por la misma situación. Entonces, teniendo para después efectos, si solo hacían una primera o una segunda instancia, siempre tenías una casación, aunque ahora es más difícil, pero tenías una oportunidad de llevar a la aplicación de la ley, ¿verdad? Yo creo que se vive de ese sistema, que eso es lo que hay, y que a lo mejor para el deporte es nefasto, pero yo creo que esas el problema es que actualmente, y cuando hablas con las aseguradoras, y yo esto lo he tratado directamente con ellos para ver cuál va a ser su planteamiento, porque hay que tenerlo en cuenta, es que ellos de momento están intentando mantener un equilibrio porque se dan cuenta de la situación, ¿vale? Pero claro, el problema de todo esto es que hay una norma
que ese es el artículo 23.3, que dice lo que dice. Claro, ¿cuál es el problema? Que si partimos de la base ya no del tema de la culpa o del caso fortuito, si lo que hablamos, porque hay que tenerlo en cuenta, que nuestros seguros, porque se han pactado así por el decreto del 93, delimitaba una serie de contenidos. Pero claro, ahora se está yendo a esas cuantías, pero claro, cuando se habla de las cuantías es que en materia de tráfico las cuantías van directamente unidas a unos conceptos indemnizatorios que además van unidos a otro concepto global que es el resarcimiento integral. Entonces, claro, al final el problema es que, o el problema que puede surgir es que si un día ocurre algo, te caes con la bicicleta y esa bicicleta, además de producirte los daños físicos, tantos días moderados, tantos días básicos, hospitalización, ¿vale? Vale, y se empieza a aplicar todo eso. Además se producen unas secuelas. Y además se produce un impedimento para tu vida normal, ya no por la secuela, sino que se produce además una afectación que afecta laboral, por ejemplo, o que afecta a un concepto que entra dentro del resarcimiento integral, que son la afección, los daños morales por afectación a tu vida, a tu práctica, a tu vida normal, con unos porcentajes sobre cuantías muy importantes. Claro, ¿cuál es el problema? Que si un día surge esto y el deportista sobre esa norma se va al juzgado y al juzgados, porque claro, cuando tú vas a pedir una indemnización, tú puedes decir que, por ejemplo, esto se plantea muchas veces en materia penal. En materia penal no está en lesiones, por ejemplo. ¿Por qué no puedes ir y aplicar por analogía los baremos de tráfico? Te puede decir un juez que el mismo daño a resarcimiento tiene un lesionado en una circulación que en una lesión normal. Y te la puede aplicar, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si un día esto no lo controlamos, las aseguradoras que hasta ahora están intentando apoyar, porque si no pueden tener un problema porque pierden clientes, es así de claro, intentan apoyarlo porque se dan cuenta de lo que hay. Pero claro, si un día alguien ante un siniestro, que es un accidente, se va y se aplica, la compañía aseguradora legítimamente puede decir, oye, es que esto ya no es de lo que estábamos hablando antes. Ya no hablábamos, porque antes dábamos una asistencia quirúrgica sanitaria y ahora estamos hablando de otra cosa. Es la quirúrgica sanitaria más la indemnización del accidente. Es que es el artículo el que ha ido al baremo. Claro, no lo sabemos, a lo mejor ahora se arregla porque se delimita perfectamente que cuando hablamos de los baremos nos referimos a qué. Pero ahora solo está diciendo nos referimos al baremo y por lo tanto se ha remitido a un sistema. Y es que ese sistema es un sistema muy complejo porque se basa además en un resarcimiento integral, que es la esencia de la indemnización. Claro, hablamos de accidente y hablamos de accidente. Uno en el ámbito deportivo y en el otro en el ámbito de la circulación, pero son accidentes. Entonces, claro, cuidado. A colación de lo que estabais comentando, de lo que estamos comentando ahora, bueno, en el chat hay aquí tomate, porque Manuel nos está comentando que, claro, dice cualquier tipo de actividad, pero me refiero, voy a puntualizar, actividad deportiva, dice, sea campus urbano, escuela de iniciación, curso de tenis, etcétera. Debemos de proveer a los inscritos de un seguro deportivo, dice a sus inscritos. Continúa diciendo, hay una idea, dice. Él mismo dice, hay una idea como que no hay competición y son horas limitadas, no debemos de sacar ese seguro deportivo. Bueno, y luego a colación sigue Ana, otra compañera que también está comentando este tema, dice, no hay competición. Dice, pero es que sigue una práctica deportiva, ¿eh? Entonces, que puede generar o tener una lesión practicando ese curso, esa escuela o ese campo. Bueno, lo normal es hacer seguro, claro. Claro, porque además la ley 18... La 18 te equipara tanto en actividades competiciones y eventos oficiales como en las no oficiales, la necesidad de un seguro. Y lo que ya no está claro es la cobertura y lo que puede hacer ese seguro, pero si no tienes un seguro, puedes tener serios problemas. Porque lo que ya no está tan claro es hasta dónde llega el seguro y qué tipo de seguros y lo que puedas tener. Bueno, la ley 16, la mesa, sí que indica eso, lo que dice Manuel, el tema del seguro. Claro, de tener un seguro tanto en unas como en otras. En oficial como no oficial, ¿de acuerdo? Y sí que hay una disposición final o adicional, perdón, en la propia ley que indica que el Real Decreto, el que has comentado del año 98... Que se aplica mientras que no hay una revisión normativa de Estado para no meterse, además, si puede ser un tema de responsabilidad, de tema de legislación civil, te remites y entonces se entiende que cuando cambie será el otro, o sea que es una revisión a la legislación del Estado. Yo creo que está claro en la ley aragonesa que haya siempre en toda actividad seguro
No queda concretado el alcance de ese seguro, porque claro, tampoco no es lo mismo hacer una concentración ciclista que una de andarines, ¿no? O una de motor. Y al mismo tiempo después que te remite a la legislación estatal, pues estaríamos hablando de esto. Cuando cambie la legislación estatal se entiende que habrá que aplicar el otro. Así lo veo, Sí. es la interpretación que siempre Además, tengo. Otra cosa es que además de la obligación legal, y aquí que estamos en nuestro territorio, pues tenemos, lo primero es aplicar nuestra normativa, es cada vez, vamos, no es que sea más difícil, es que es imposible ahora hacer una organización, sobre todo si pasas a través de la administración que no te exija eso, pero hay otra cuestión y es que por protección, digamos, Del propio organizador que también. no podemos cuestionarnos el tema. Es que además las pólizas en sí, luego si nos damos cuenta, normalmente tampoco tienen un coste excesivo, pero es que no Sí, podemos, sí. porque al final, cuando hablamos estamos hablando de una asistencia, vale, pues el seguro obligatorio deportivo. Bien, pues es que estamos hablando antes que si se produce esa lesión por una negligencia o por culpa, es que estamos hablando de otro tipo de responsabilidad. Para eso se cubre la póliza, que además pues una póliza para todas las actividades que se hagan durante el año. Antes, cuando hablábamos, es que me ha venido a la cabeza después, sobre el problema de que no esté claro o la necesidad de que lo ajusten bien, ¿vale? Y ahora, de momento, no se está produciendo, ¿vale? Pero repito, no se está produciendo porque ha habido agentes que también están aguantando ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar que al final sale bien. Esto pasa como cuando se empieza a evolucionar todas estas leyes de protección de género, ¿vale? Y se empiezan a entrelazar y alguien ejercita derechos, ¿claro? Y está pasando ya, claro, legítimamente porque se lo reconoce la ley. Si con el cambio de sexo un hombre cambia y es mujer, legalmente es mujer, esa mujer tiene los derechos que le da la ley, porque lo establece así. Y se plantean entonces las circunstancias de uso de vestuarios. Si no está preparado de uso de vestuarios, de acceso a becas, de acceso a competiciones. Claro, el problema es que las federaciones internacionales podrán decir lo que quieran en el ámbito de su organización, pero en el momento en que un ciudadano se vaya a la administración de justicia, se vaya a un juez y diga quiero ejercitar mi derecho, pues el juez, con independencia de cómo vea el tema, tiene que aplicar la ley, que es su obligación. Entonces, todas estas cosas son cuestiones que evolucionan y hay que tener sensibilidades, pero también hay que tener una visión práctica de cómo lo afrontamos, porque eso es lo que es. Y no están pasando muchas cosas. Bueno, no están pasando muchas cosas porque normalmente se han paralizado a nivel federativo. En la Federación de la World Athletic, por ejemplo, se han parado y entonces, bueno, pues ya ha dicho que bien, que el cambio de sexo es el cambio de sexo, pero que se rigen por criterios biológicos, fisiológicos. Vale, cuidado, hasta que alguien vaya al tribunal competente y lleguen al Tribunal Europeo de Justicia o el de Derechos Humanos, o al de no sé qué o al de no sé cuántos. Y entonces aplicará la ley. Yeah. Entonces, bueno, pues son esas circunstancias que debemos tener en cuenta y que hay que atinar y que hay que atinar mucho. Hay que afinar muy bien. Claro, entonces ahora se está aplicando eso. Llevamos lo que decía, llevamos 14 meses aplicando la otra normativa, la que conocemos y la que nos ha valido durante tanto tiempo. Pero se va a tener que llegar a lo que dice la ley, porque no puedes, salvo que se le dé un giro, no lo sé. Pues yo creo que también los legisladores a veces son especialistas en eso, ¿no? Pero bueno, salvo que se dé un giro a todo, si vas a llegar al 23.3 con esa remisión, no sé. Dice, nos comenta Manuel, dice que se ha dado el caso en pueblos de suspensión de pruebas populares y de fiestas al caer en la cuenta de que debían estar aseguradas, típicas ligas de verano, aunque fueran de inscripción gratuita y muy popular. Claro, el que sea una actividad gratuita no te exime de que no puedas tener la responsabilidad. Entonces, si el secretario ha informado al alcalde, si esto puedes tener un tipo de cualquier responsabilidad, entonces a veces se suspende por eso, porque nadie quiere asumir la responsabilidad del tema, ¿no? Eso está claro. Sí. Bueno, no sé si habrá alguna cuestión más. Aquí simplemente deciros que lo había citado en una de las no recomendaciones o de reflexiones, ¿vale? Que si os acordáis, había salido 2 o 3 puntos, que es evitar o acabar con el agravio comparativo, ¿vale? Cuando nos vamos a la responsabilidad de competiciones oficiales y no oficiales, cuando nos vamos a la de las competiciones oficiales, que es la que nos lleva a nuestro ámbito federado habitual, está perfectamente delimitado, ¿vale? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son eso? Pero cuando se habla de las organizaciones no oficiales, el artículo 87 y artículo... Estamos hablando de la ley aragonesa del deporte, de la actividad física del deporte. Claro, pero para que veáis, exacto, ahí sí. Pero que para que partamos de la norma superior, se ve que hay un cierto agravio porque
porque se habla y tiene que haber cobertura sanitaria, pero no te está diciendo exactamente, te dice cobertura sanitaria. ¿Qué es cobertura sanitaria? ¿Que es una ambulancia, un médico, un... Ahí es lo que queda indefinido, la obligación del seguro, pero Claro, ya no- mientras que para los federados, solamente para los deportistas, los demás no existen. No existimos, los gestores, bueno, los gestores no somos De la no nueva norma. somos un estamento, ¿vale? Pero Sí, los sí. entrenadores, los jueces no son nadie, según parece, aunque luego se acaba haciendo extensivo, evidentemente. Sí que se dice a dónde tienes que llegar, qué mínimos tienes que cumplir, o sea, hay un contenido muy importante. Yo creo que luego por asimilación, Se incluye. las estructuras acaban confluyendo, pues por una cuestión, yo creo, de sentido común y homogeneización, pero la normativa, Lo tendría que o en la modificación habrá que tipificarlo, claro. bueno, es la tipificación lo que nos va a hacer siempre, la inclusión en la norma, si es ajustada, si es la justa, la proporcional, la adecuada, que eso también a lo mejor estoy hablando de ideales, y luego Manuel, que tiene muchísima más experiencia que yo y estoy seguro que todos los que estamos participando hoy en todos esos procesos, o sea, que las cosas son más difíciles de lo que parecen, ¿vale? Porque hay que aunar todo. Al final de lo que se trata es de que esa regulación sea suficiente y aporte seguridad jurídica. Es decir, que todos sepamos ante una situación X cuál es la cobertura, cuál es la reacción y qué es lo que puede pasar. No que esté sometido a... porque eso es lo que genera incertidumbre, ¿vale? Y eso es lo que se puede esperar o lo que deberíamos esperar de esa reglamentación para que nos aporte esa herramienta. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha habido momento y la verdad es que ha sido muy buena la jornada de hoy por parte de Manuel y por parte de Rafa. La verdad es que hemos visto ámbitos legislativos que realmente, bueno, pues posiblemente habría que profundizar si quisiéramos, bueno, pues profundizar en alguno de los temas tratados y que, bueno, pues esto nos va a dar muchas más ediciones para seguir con estas jornadas. Agradecer en la persona de la Dirección General de Deportes, en concreto de la Escuela Aragonesa, tanto a la figura de Manuel como la de Rafa y, como no, a la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte, el poder estar siempre colaborando con la escuela. Y bueno, a todos vosotras y vosotros que, bueno, nos seguís la asistencia de estas jornadas. Comentaros, que ya lo hemos comentado también al principio, Manuel, lo he adelantado como primicia, que para marzo, el 18, exactamente, el día 18 de marzo, retomaremos con la asociación, abusando de la asociación, esa jornada de fiscalidad de las entidades deportivas y pensando en la modificación, cómo afecta la modificación del decreto ley que citar. Exactamente. Con que, bueno, si no es antes, nos vemos ya para el 18 de marzo. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en la siguiente. Yo lo que espero es que la próxima vez que hablemos de este tema, que sea ya